amada iglesia, la paz de Dios, hermanos. Les saludo con la paz de Dios y también les doy la bienvenida a nuestro canal, a este momento, a este devocional. Les pido también que me acompañen a hacer una oración y pedirle a nuestro Dios su guianza para que Él tome estos momentos y nos ayude a considerar su palabra. Amén. Bendito Dios, Dios de amor y de misericordia. Señor, en esta tarde te damos gracias por este tiempo. Pero Señor, también te pedimos que tú te glorifiques en nuestra vida y que nos ayudes a escudriñar tu palabra, Señor. A tomar un momento, Señor, y dejar en tus manos preciosas este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te lo pedimos, mi buen Dios. Amén. Bueno, hoy tendremos un tema especial. Un tema que se titula Pasemos al otro lado. Y quiero hablarles de un hombre que es por sobre todo un hombre que se llama Jesús. Y que este hombre, cuando vino a la tierra, se hizo famoso a través de los hechos maravillosos que él hizo. Siendo hijo de Dios, vino al mundo y nos enseñó grandes cosas. Una de esas enseñanzas que nos da es la que vamos a considerar hoy. Cuando le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, vayamos al otro lado. Y para esto quiero tener como base bíblica en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 18, que dice así: viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y antes de que el Señor Jesús les dijera esto a sus discípulos, en el capítulo 8 nos habla de cuatro personas que vinieron a nuestro Señor Jesús a pedirle algo. Cuatro personas donde el Señor Jesús reconoció algo muy importante, que era la fe. La primera de ellas, dice la palabra de Dios, que dice: he aquí, vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor Jesús le dijo: sí quiero, sé limpio. E inmediatamente fue sanado, fue limpio, ¿verdad? Aquí, en este personaje, en este leproso, obró su fe. La fe y el que él pudiera hablar con el Señor Jesús y pedirle algo. Nuestro segundo personaje es, en esta tarde, es la fe de un centurión. Un centurión vino a él rogándole, diciéndole: mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Este centurión le dijo: no es necesario que entres a mi casa, solo di la palabra, ¿verdad? Y así es que el Señor Jesús va más allá de todo y le sanó. Después, en su recorrido, llegó a la casa de Pedro, uno de sus discípulos. Este Señor Jesús vio a la suegra de Pedro postrada en cama, enferma, ¿verdad? Y el Señor Jesús, movido a misericordia, llegó hacia ella, le tocó y ella, la suegra de Pedro, sanó. Dice la palabra de Dios que sanó, que se levantó y que además le servía al Señor Jesús. Así es que en el cuarto personaje de este tiempo en este capítulo es cuando se encuentran, le llevan a varios endemoniados, mismos que nuestro Señor Jesús liberó, ¿verdad? Y vemos en estos personajes algo muy importante, muy importante. Primero, habían oído de la fama del Señor Jesús. Después, habían visto la fe y habían oído que Él hacía milagros en cada uno. Vieron, pero aparte de que lo oyeron, lo vieron, lo sintieron, lo vieron en su cuerpo. Entonces el Señor Jesús les hizo ese milagro en sus vidas. ¿Qué obró en ellos? Obró la fe, obró la confianza, obró el que habían oído y que habían puesto en práctica eso que habían escuchado, pero también eso que ya estaba en su corazón, eso tan pequeño que se llama fe, eso tan pequeño que se llama confianza. Ellos habían sido sanados
bajo el poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que aquí vemos a un Señor Jesús que estaba con sus discípulos. En esta lectura nos relata que estaba con sus discípulos y que a ellos les había demostrado, porque a ellos les había enseñado, y él quería que sus discípulos aprendieran de él, que aprendieran de lo que él había venido a hacer aquí a la tierra. Así es que a ellos les dice, vayamos al otro lado. Cuando el Señor Jesús les dice, vayamos a otro lado, él estaba cansado. Él quería además hablar con su Padre, porque una de las cosas que el Señor Jesús hacía regularmente y con algo movido era que él quería estar con su Padre. Él oraba mucho con su Padre Celestial. Así es que él se quiso separar de la multitud, se quiso separar de la gente y le dijo, vayamos al otro lado. Cuando él sube a una barca para pasar ese mar de Galilea, ¿verdad? Él sube a la barca y sus discípulos le siguieron. Dice la palabra de Dios en Mateo 8, del 23 al 29, que él entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El Señor Jesús dormía. Él dormía, ¿sabe por qué? Porque él confiaba en que su Padre lo cuidaba, en que su Padre estaba con él. Él confiaba que al entrar en una barca, en esa barca, y que además sabiendo lo que iba a pasar, porque él lo sabía, dormía con esa paz y con esa tranquilidad que solamente su Padre Celestial le daba. Así es que a él nada lo podía despertar, ¿no? Dice la palabra de Dios que las olas cubrían la barca, que eso era terrible, era una tormenta, era una tempestad. Sí, pero él, en medio de todo esto, él tenía una grande paz y una plena confianza en su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque sabía que su Padre Celestial estaba velando por él, ¿verdad? Así es que no así sus discípulos, ¿verdad? Porque sus discípulos se asustaron. Sus discípulos le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Así es que, hermanos, aquí hay una pregunta, ¿verdad? Hay una pregunta para nosotros. Es interesante saber que que nosotros coincidimos como cristianos, cuando decimos que todo obra para bien, que las tormentas de nuestras vidas ayudan para estar mejor y que dentro de las aflicciones desarrollamos esa profunda paz cuando sabes que todo está bajo control de quien lleva nuestra barquita en sus manos preciosas. Pero aquí hay una pregunta. Nosotros, cuando tenemos una tormenta en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, ¿cómo somos? ¿Somos como el Señor Jesús, que dormía tranquilo, que confiaba en su Padre? ¿O somos como los discípulos que tenemos miedo, que sabemos que no queremos hacer uso de lo que pensamos o de lo que creímos, ¿verdad? Pero también sabemos que en nuestros momentos difíciles nos dolemos, lloramos, nos desesperamos. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque podemos no tener toda esa confianza. Pero he aquí, hermano, amigo, cuando nuestro Señor Jesús viene y nos dice, aquí estoy, no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo. Así es que es la pregunta, ¿cómo somos? En realidad, ¿cómo somos? ¿Sí? Nosotros cuando atravesamos por esas situaciones difíciles, tal vez podemos decir que a nadie le importamos, que a nadie se interesa por nosotros. Tal vez podemos pensar y podemos acercarnos a nuestro Dios y decirle, bueno, es que no ves lo que estoy pasando, es que no miras. Sí, tal vez le podemos reclamar por lo que nos está sucediendo. Pero quiero decirle que sí le importamos a nuestro Dios, que para Él somos su especial tesoro. Y hoy podemos comprender que esta barquita, nuestra vida, nuestro yo, no va a naufragar, no se va a romper, pero no depende de nosotros, sino depende de Dios.
depende de Dios cuando nosotros le damos el control de nuestra vida, cuando nosotros le damos el control de nuestra situación. Entonces podemos decir que estas tormentas las pasamos con Él, las pasamos en sus manos, las pasamos de su mano, ¿verdad? Y quiero decirte que, amado hermano, que tú le interesas al Señor. Amigo, tú le interesas. Amiga, tú le interesas. Él te ama como nadie y quiere que, además de confiar en Él, crezcas en fe. Leíamos que Jesús fue quien dio la orden de pasar al otro lado de la barca. Sabía lo que había de acontecer, pero daría una enseñanza a través de toda esa situación a sus discípulos, pero también una enseñanza a nosotros, porque la palabra de Dios no tiene caducidad. La palabra de Dios permanece para siempre. Así es que lo que hicieron sus discípulos fue obedecer. Y obedecer porque ellos querían estar con Él, porque querían aprender de Él. Y también esta enseñanza les dio mucho a ellos. Les enseñó que ellos deben de confiar en Dios. Pero también hay otra enseñanza hermosa. Cuando nosotros decidimos que el Señor Jesús sea nuestro compañero de viaje en esta vida, que esté con nosotros y que esté en nosotros, que nos ayude a seguir remando en las dificultades que nos separa de nuestra vida, Él no se separe de nuestra vida. Sabemos que esto implica una vida de sacrificio y estar dispuesto a seguir adelante, aunque vengan las tormentas de la vida, a esas tormentas que a veces te atormentan en tu mente, que pueden ser los problemas, las dificultades, la falta de trabajo, las enfermedades, las relaciones personales, los problemas con tus hijos, con tu esposo. El Señor Jesús te dice, sigue adelante, no frenes. Él está en ese proceso de hacerte crecer en fe. Y dice que mucho menos retrocedas. ¿Sabes? Porque la vida en nuestro Señor Jesús, de ser su discípulo, tiene un precio. Y es un precio que podemos pagar. Él te dice que ese precio pagó en la cruz del Calvario. Él consumó una obra redentora para que tú y yo hoy tuviéramos una confianza plena en Él, en que Él nos ayudará en nuestras circunstancias difíciles, que Él estará con nosotros, que Él estará por nosotros, ¿sí? Él quiere que a través de todas esas situaciones tú crezcas, y que además de que tú crezcas en esa situación, tú puedas decirle a los demás que el Señor Jesús está contigo, que el Señor Jesús hace milagros, ese milagro que hace en tu vida, cuando tú le pides, cuando tú clamas a Él. Vemos que en este momento de situaciones difíciles, en una pandemia tan terrible que el mundo nos esperaba, el Señor nos ha sostenido a muchos que hemos creído en el nombre que es por sobre todo nombre. Pero también llama a los que de poca fe, de nada fe, o aquellos que no creen en Él, que se decidan a pasar al otro lado, al lado de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres estar con Jesucristo? ¿Quieres estar de su lado? Hoy, ser cristiano es por gracia, es por su gracia. La Biblia nos habla de un personaje que pagó el precio de un ticket, Jonás. Jonás pagó el precio de un ticket, pero pagó el precio de un ticket para ir en dirección contraria a lo que Dios le pidió. ¿Y sabes qué le pasó? Se lo tragó un pez. Y fue ahí, en el fondo de ese pez, cuando él decidió buscar al Señor y clamó a gran voz a Dios. Y el Señor le oyó. El Señor le oyó cuando la palabra de Dios nos dice, este pobre clamó y Jesús lo oyó y los libró de todos sus temores. Cuando nosotros venimos a su conocimiento y ya somos sus hijos, es mejor obedecerle.
porque si el Señor tiene un propósito para ti, Él lo hará que lo cumpla. Y a lo mejor no manda un pez, pero puede mandar algo, una tempestad, alguna situación, para que te des cuenta de lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Así es que la obediencia es parte de una bendición hermosa, porque la obediencia trae bendición, dice su palabra. Así es que separados de Dios, nada podremos hacer. Así es que cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, le podemos gritar como sus discípulos: sálvanos, que perecemos. Sálvanos, que perecemos, y el Señor vendrá en nuestro auxilio. En ese momento, Él vendrá a nosotros, ¿sí? Y Él nos dará esa paz espiritual, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos habla en Juan 14:27, porque esa paz es la que no conoce nadie, sino que la que nos da nuestro Señor Jesús. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él nos lo dice. Así es que hoy es mi invitación para que aprendamos a confiar en Él y para que aprendamos a poner nuestra confianza en Él. Como dice en Jeremías 29:11, que Él tiene planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. O también pensemos que no le importamos, pero aquí en el Salmo 136:1 nos hace saber y nos hace reconocer que sí le importamos. Es el momento de creer en las promesas de nuestro Dios. Es el momento de creerle a su palabra. El Salmo 136:1 dice: porque para siempre es su misericordia. Salmo 103:17 nos dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, y sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, es un Dios que se compadece de nosotros, es un Dios que nos ha dado promesas hermosas, nos ha dado promesas de vida y de vida eterna, ¿verdad? Dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos dice: pasemos al otro lado, como sus discípulos, como sus hijos, o como quien quiere tener una vida segura y asegurar una vida eterna, ¿verdad? Y es mi invitación en esta tarde para que tú dejes que Dios tome el control de tu vida, para que tú dejes que Dios tome el control de eso que te atormenta, eso que está en tu mente, que tal vez no te deja tranquilo. Él está ahí para darte esa paz, esa tranquilidad, y decirte que está ahí, ¿sí? Si aún no lo has hecho tu Señor y Salvador, yo te invito a que lo hagas, Y si ya lo has hecho y eres su hijo, yo te invito a que continúes, que te tomes de la mano de nuestro Señor Jesús y que pases al otro lado de esa tormenta. Cuando viene la calma, cuando viene la paz, cuando ves que las cosas se solucionan, cuando ves que tu vida mejora, entonces tú te das cuenta que sí era necesario que pasaras por esa situación difícil. Debemos de aprender a confiar en nuestro Dios. Debemos de aprender a confiar en Él, ¿verdad? Debemos de creerle a la palabra de Dios. Y yo quiero compartirte algo, ¿verdad? Hace algunos años escuchaba yo un testimonio de una mujer que estuvo en la cárcel 20 años. Estuvo en la cárcel 20 años y ella siempre dijo que no lo había hecho. O sea, siempre dijo que era inocente. Pero cumplió una condena y a los 20 años le dijeron: ¿sabes qué? Disculpa, no eras culpable. Pero en esos 20 años ella conoció al Señor Jesús en la cárcel. Ella le amó, ella le sirvió y ella conoció a Él, depositó su confianza en Él. Y le entrevistaron y le preguntaron: oye, ¿tienes algo en contra de los que te acusaron?
Ella dijo, no. Oye, pero pues fueron 20 años desperdiciados. Ella dijo, no, no fueron desperdiciados. Fue su testimonio el que habló y dijo ella, no fueron desperdiciados porque estos 20 años conocí a un ser extraordinario. Conocí al que me dio la verdadera libertad. Porque aunque estaba en prisión, yo era una persona libre. Porque conocí a un Dios maravilloso. Ella aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador en la cárcel. Y dijo, si yo tuviera que pasar o pudiera regresarme al tiempo y no llegar a la cárcel, yo diría no, quiero ir a la cárcel. Porque fue en ese proceso en que conoció a un Dios, a un hijo que le salvó su vida, que es nuestro Señor Jesús, a un amigo, a un padre, a un compañero, que le llenó su vida de muchas cosas. Y ella dijo, y no tengo con qué pagarle a mi Dios todo lo que hizo por mí. Ella dijo, no retrocedería, sino que por el contrario, viviría sabiendo que hoy al término de esos 20 años, de ese error, de esa equivocación, Él está conmigo. Así es que yo en esta tarde te invito a que no desmayes, a que sigas adelante, a que te tomes de la mano de nuestro Dios y que como iglesia sigamos adelante, ¿verdad? Y yo quiero pedirte que concluyamos este tema con una oración que salga de lo profundo de tu corazón y que le puedas decir al Señor, Señor, mi Dios, en quien confiaré. Dice que cuando se juntaron mis enemigos, mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron, ¿verdad? Y que en esta tarde podamos decirle al Señor, pon en mi corazón esa fe que necesito para seguir adelante, ¿verdad? Y yo te invito a que inclines tu rostro y puedas hablar con nuestro Dios. Amén. Bendito Dios, Dios de amor y de misericordia. Señor, tú eres el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que todo lo puede. Tú conoces la situación por la que cada uno atravesamos, Señor, porque tú eres el Dios que sabe, Señor, que sabe por lo que vivimos, que padecemos, Señor, pero también sabe de lo que nosotros necesitamos. Y sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, que te compadeces de nosotros. Y te pido, Padre, que tú vayas a quien está en esa tempestad, Señor, en esa situación difícil, que lo libres, Señor, de todo mal y que le ayudes a seguir adelante, que pueda tener el valor, Señor, de seguir adelante y de clamar a ti a gran voz, de lo profundo de su corazón. Ve ahí, Señor, a donde claman por ti, porque tú eres el Dios justo y verdadero. Gracias, Señor, te doy por el privilegio de permitirme, Señor, ser tu hija. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas, Señor, obran para bien cuando estamos seguros que tú estás con nosotros, porque tú eres nuestra ancla, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor, y quédate con nosotros. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pido, mi buen Dios y Salvador. Amén. Dios te bendiga.